Beruman pregunta si la carrera por la IA es una burbuja económica. Respuesta rápida, no. Ya pueden deslizar hacia arriba y decir que este pelón es un ignorante, que no sabe nada de nada, que el imperio va a caer, que el Bitcoin no sé qué, y las burradas con las que luego salen. Para los que quieren analizar un poquito más, les tengo una noticia. No hay una burbuja de la IA, hay muchas burbujas. Y para explicar esta respuesta será un video en el que primero explicaremos muchos conceptos. Una vez que los conozcamos, podremos saber por qué es una carrera tecnológica, económica y geopolítica, lo que la vuelve muy diferente a una burbuja puramente financiera, incluso económica o de cualquier otro tipo. Estados, grandes corporaciones y bloques económicos están dispuestos a perder dinero, mucho dinero hoy, para no quedar rezagados mañana. Esa lógica es la que sostiene la inversión, incluso cuando los retornos son dudosos. Así cambia la cosa, ¿no? Pero igual puede quebrar un país, ¿no? Pues sí, por eso hay que entender qué es una burbuja financiera y luego cómo esta puede traducirse en una crisis económica. Pero otra noticia no es lo que vemos aquí. Pero acabas de decir que hay muchas burbujas. Así es, confuso, ¿no? Esto no se parece ni a la crisis de las .com en el 2000-2001 y mucho menos a la crisis del 2008-2009. Aquí vemos otro fenómeno más parecido a una carrera armamentística con lógica de infraestructura. Los gringos quebrarán como los nazis entonces. Tú mismo explicaste por qué fracasaron en el video pasado. Sí, si invirtieran el 25% de su presupuesto anual en IA, descuidando todo lo demás, pues a lo mejor. Pero no es el caso. En serio, ¿qué problema tienes con las mates y usarlas antes de decir tus burradas? Bueno, ya, sin conspiraciones ni fanatismos, comencemos primero entendiendo qué son. Burbuja financiera y burbuja económica. En términos simples, una burbuja financiera ocurre cuando el precio de un activo sube muy por encima de su valor económico real, normalmente impulsado por expectativas y no por ingresos o utilidades. O sea, cuando el precio de ese activo, no sé, puede ser una casa, las acciones de una empresa, un commodity como los tulipanes, hola Blanda, una moneda, hola Bitcoin, o cualquier otra cosa que se despega de sus fundamentos, los cuales son la capacidad real de generar flujo de caja futuro, o sea, generar más de lo que cuesta, pues. El problema es que los fundamentos no se observan con exactitud. Se estiman con supuestos sobre crecimiento, competencia y tasas de descuento. ¿Tasas de descuento? Sí, traer beneficios futuros a valor presente. Ayudas sociales. Esas sí son una burbuja económica. Ayudas sociales de la 4T, claro, porque no todo apoyo social provoca burbujas. ¿Cuál es la diferencia entre burbuja financiera y económica? Excelente pregunta. Una burbuja económica es un proceso en el que los recursos reales, o sea, el capital, trabajo, deuda y esas cosas, se asignan masivamente a actividades sobredimensionadas por expectativas irreales de crecimiento, como los nazis invirtiendo en equipo militar masivamente, o la 4T endeudándose para repartir dinero, esperando que eso genere crecimiento económico. En el caso de los nazis, obteniendo ganancias de las conquistas, la 4T en el aumento del consumo, esperando que este aumente producción y por lo tanto empleo. El ajuste en cualquiera de las dos burbujas ocurre cuando esa actividad resulta insostenible. En el caso de una burbuja financiera, solo colapsan los mercados financieros y quienes hayan invertido en el activo en cuestión, más algunos daños colaterales quizá. En el caso de burbuja económica, se destruye capacidad de producción del país o región entera, el empleo, la inversión, aunque irónicamente los mercados financieros no necesariamente colapsen. Para que nuestro sobrino antiimperialista la cache, una burbuja financiera suele afectar solo a ricos y algún que otro clase mediero que anda invirtiendo. Cuando una burbuja financiera se traslada a la economía real, como la crisis del 2008 o la de México en el 95, le pega a los más jodidos, siempre. Pues yo veo una burbuja económica con la IA. Será el fin de los gringos. Tú ves lo que quieres ver con tal que caiga el imperio, pero en tiempo real rara vez se puede afirmar sí o no de forma absoluta. Entonces no es segura la burbuja de las ayudas de la 4T. Pues ciertamente no. Llevan 6 años sin crecimiento y deuda creciente, pero no se puede afirmar del todo, ciertamente. Y con ajustes realmente mínimos se puede revertir el resultado que hoy parece catastrófico. Pero en inteligencia artificial, IA, el diagnóstico es todavía más difícil porque IA no es un solo sector. Son capaces con economías distintas y por tanto con riesgos distintos. Como dije, son muchas burbujas. O sea, ¿cómo? En IA coexisten al menos 3 capas. La primera es infraestructura. Centros de datos, energía, redes, nubes especializadas y chips. Es intensiva en capital y cada vez más dependiente del financiamiento externo.
La segunda es modelos base, o sea, laboratorios que entrenan modelos grandes. Requieren gasto masivo en cómputo y su monetización todavía se está consolidando. La tercera son aplicaciones, productos y servicios que integran IA en procesos concretos, o sea, venta, soporte, análisis, automatización, y se parecen más a un negocio de software tradicional, este último, aunque pueden sufrir comoditización si el modelo base se vuelve barato y abundante. Imaginen, Nvidia fabrica GPUs especializados. Microsoft y Amazon construyen centros de datos, compran energía y ofrecen nubes con ese cómputo. Aquí el negocio es vender capacidad, horas de GPU, almacenamiento y red. Todo lo que escribes en WhatsApp, tus correos, registros de gobiernos y empresas, cachés, tus fotos, un montón de cosas, requieren una cantidad de almacenamiento que ni te imaginas. ¿Te lo cobran o no? Alguien paga por ese almacenamiento. Eso es infraestructura. Ahora, el modelo base. Digamos OpenAI, o sea, ChatGPT o como quieras llamarlo, DeepSeek o la IA que te guste, la que quieras. Todas ellas entrenan modelos grandes usando esa infraestructura. Todo lo que escribes, hasta el WhatsApp más inocente, es analizado. No saben que eres tú, no se pongan de conspiranoicos, solo se analiza la información. Bueno, y aunque supieran, es una cantidad de metadatos tan abrumadora que a nadie le importa el chiste malo que contaste o si le estás poniendo el cuerno a tu tóxica. No empiecen de conspiranoicos. En fin, el costo de ese entrenamiento más operación cuantitativa es gigantesco, inimaginable casi. Y la monetización se hace vía licencias, o sea, APIs o acuerdos estratégicos. ¿APIs? Application Programming Interface, o sea, una interfaz que permite que un software use funciones de otro software sin saber realmente cómo están implementadas por dentro. O sea, uso tu software para X herramienta que necesito en mi software. En fin, que el valor depende de mantener ventaja tecnológica y de que los clientes paguen lo suficiente por usar el modelo. OpenAI no obtiene ingresos solo por tu suscripción, si la tienes, sino por la licencia que otorga a otras aplicaciones por usar su modelo, como la app que usas para editar tus fotitos. Y todo eso también requiere infraestructura de almacenamiento, así que es un dineral para invertir en almacenamiento, en desarrollo, pero también es un dineral de ingresos. Y aquí entran las aplicaciones, desde grandes bancos, pasando por firmas de marketing y hasta el changarrito más humilde, puede usar aplicaciones para generar textos y responder a sus clientes, un despacho legal para resumir documentos. El tío financiero puede usarlo para hacer sus guiones. Exacto. Ay, qué mal burro que dijo esa pendeja. Oye, aparte lo ya borró su comentario. ¿Lo niegas? Claro que no, pero es como decir, oh, no sabes nada, solo lees libros. No, mames. La IA facilita el acceso a la información. Si la sabes usar, reduce el tiempo y maximiza ganancias. O sea, te vuelve más productivo, eficiente. Lo que no hace es darte criterio, ni toma buenas decisiones por ti. Al ratito hablamos de eso y les doy ejemplos. Porque productivo, productividad, eso no les suena familiar. Ay, cuatrauteístas. Si estamos en una burbuja de veras. Ojalá aprendieran a usar la IA y así se dejen de burradas. La presidenta escribe mujer con A. Sí, no, pues ahí sí no hay IA que le pueda ayudar. En fin, no hace milagros. Porque patria se escribe con A de mujer. Especulación y sobrevaluación. Bueno, ya, basta de divagación. Volviendo al tema, la distinción entre burbuja financiera y económica importa porque una burbuja puede existir en bolsas del mercado sin que por eso todo el fenómeno sea solo humo. Además, hay dos planos de burbuja que se retroalimentan. Burbuja en el comportamiento de las empresas, o sea, sobreinversión, expansión acelerada, CAPEX excesivo. ¿CAPEX? Capital Expenditure. Es el gasto en activos físicos o tecnológicos de largo plazo. La infraestructura de la que hablábamos, por ejemplo. Y por otro lado, burbuja en el comportamiento de los inversionistas. O sea, precios basados en expectativas desancladas y miedo a quedarse fuera. Bitcoin. Acciones de Nvidia. ¿Las acciones de Nvidia están sobrevaloradas? Yo creo que sí, bajo supuestos razonables, no perfectos de crecimiento, competencia y márgenes de mediano plazo. Pero ojo, eso no significa que vayan a caer mañana ni que la empresa sea mala. Significa solo que el precio actual ya descuenta escenarios casi ideales, o sea, crecimiento muy alto sostenido, dominio prolongado y poca erosión de márgenes. En términos financieros, cuando el precio exige perfección, el riesgo es asimétrico. Así que si no sabes cuándo van a caer, no le entres. No venderás a tiempo, hombre, nadie le atina. O deja tu inversión el suficiente tiempo para que en caso de una eventual caída no te pongas de loco a vender y des tiempo a que se recupere. Eventualmente lo hará.
El hecho de que la tecnología sea real no protege a las valuaciones si están construidas sobre supuestos demasiado optimistas. ¿Y esta sobrevaluación cómo afecta al SP500? Ahí tengo mi dinero para el retiro. Pues la sobrevaluación de las tecnológicas en general obviamente distorsiona su rendimiento. Un pequeño grupo de empresas con gran peso inflan el índice, desde Nvidia hasta Amazon, Microsoft, Google y otras, concentrando el riesgo. Si esas valuaciones se corrigen o se bajan, el índice completo puede caer, aunque la mayoría de las empresas estén sanas. ¿Entonces saco mi dinero de ahí? No. Si las tecnológicas caen, el capital rota hacia otros sectores, o sea, industria, energía, financieros, consumo, haciendo que suba el índice general. Ahí hay video del SP500. ¿El video es de economía o de finanzas? Porque hoy es miércoles. De ambos. No hicimos video el lunes y el tema se mezcla, ni hablar, soporta. Pero respecto a lo de invertir en el SP500, como siempre, depende de tu perfil. Si aguantas la montaña rusa de subidas y bajadas, de tu horizonte de inversión, siempre es de largo plazo, ¡largo plazo! Y bueno, obviamente también de lo que has platicado con tu asesor. Y si vas a andar especulando, pues entonces supongo que eres un experto. Así que, ¿qué haces viendo mi video? ¿Ya me siguen? Planifiquen con su asesor y déjense de conspiraciones. IPOs y señales de burbujas. Bueno, en serio, ya dejen de hacerme divagar. Volviendo al tema otra vez. Para evaluar señales típicas de burbuja, se puede usar un checklist, digamos, razonable. Primero, aceleración de evaluaciones, o sea, expectativas que exigen ejecución casi perfecta. Lo que decíamos hace rato. Aumento del apalancamiento, especialmente la deuda, porque hay muchos tipos de apalancamiento. También hay videos de eso. Calidad del mercado de salida, o IPOs, y comparación histórica, como la crisis de las .com, para medir concentración y exceso. ¿IPOs? Initial Public Offering, o sea, oferta pública inicial. Es cuando una empresa privada sale a bolsa por primera vez y vende acciones al público para financiarse o permitir la salida de inversionistas tempranos. El precio al que sale refleja expectativas futuras. En ciclos de euforia, las IPOs, IPOs o como quieran llamarlas, suelen salir caras y le ajustan después. O sea, salen carísimas al principio y luego cae su precio. En burbujas clásicas, el auge suele venir acompañado de muchas IPOs, de empresas inmaduras, pues, porque el mercado público, o sea, la gente, compra la historia más que el flujo de caja. También hay fusión o adquisiciones, M&A. Es cuando empresas se combinan o una compra a otra. O sea, en la IA, además, se popularizó un formato híbrido. La licencia por un lado, contratación masiva por otro, o acqui-hire, le llaman, que se parece a una adquisición económica, aunque no siempre lo sea jurídicamente. Y eso vuelve menos transparente el precio real pagado por activos y talento. Ahorita lo vamos a ver. Segundo punto de nuestro checklist, el tamaño del fenómeno en capital privado. Los datos agregados muestran un salto muy fuerte. Miren, en 2023 se reportaron alrededor de 55.600 millones de dólares de financiamiento de Venture Capital hacia empresas relacionadas con IA. Venture Capital es capital de riesgos, o sea, grandes inversiones en empresas nuevas o en crecimiento, pero con alto potencial y también alto riesgo. El inversionista aporta dinero a cambio de participación esperando ganar si la empresa crece, pero también si se vende o sale a cotizar en bolsa, lo que decíamos hace rato. China, ¿qué sería de ti sin estas inversiones? Y algunos inocentes aún creen que es comunista o socialista. Bueno, su economía no lo es. Ya es tema para el viernes. Vean los videos de China. La cosa es que en 2024 esa cifra se duplicó aproximadamente a 114,000 millones. En 2025 subió a un rango de entre 202 y 211,000 millones. Falta obviamente el corte definitivo. Y con un dato especialmente revelador. La IA capturó cerca de la mitad del financiamiento global de Venture Capital en 2025, desde alrededor de un tercio en 2024. Esto es típico de ciclos de euforia, o sea, un tema domina la narrativa y la asignación de capital se concentra de forma desproporcionada. O sea, eso, todos van como borregos a meter el dinero al mismo lugar. Ahí está. Inversión desproporcionada en un solo segmento. El imperio caerá. Ese es dinero de inversionistas privados y no representa ni el 3% del presupuesto anual del gobierno federal. En serio, ¿qué problemas tienes con las mates? Demanda y evaluación. Pero con todo, inversión grande no significa automáticamente burbuja, porque hay demanda real.
A nivel de adopción empresarial, los indicadores también subieron con fuerza. En 2024, 78% de las organizaciones encuestadas reportaron usar IA desde 55% en 2023 y 71% reportaron usar IA generativa en al menos una función, desde el 33% en 2023. El punto incómodo es que, pese a la adopción acelerada, los beneficios promedios reportados todavía tienden a ser modestos en el agregado. O sea, ahorros típicos menores a 10% y aumentos de ingresos típicos menores a 5% en muchos casos. ¿Y cómo andamos en IBI? ¿Qué es IBI? ¿Cómo que qué es IBI? Uy, ¿en serio no ven hasta el final donde aparece la bibliografía y las fuentes, verdad? Para que dejen también de preguntar. En cada video está el logo de IBI, pongan atención. Como sea, pues no podemos hablar de ganancia propiamente. Si acaso, ese es 5 a 10%, pero sí de adaptación. Es decir, quizá no crecemos con el uso de la IA, pero si no la usamos, nos rezagamos respecto a la competencia. Eso también es relevante y es lo que ven las potencias y las grandes empresas. Dicho fácil, la tecnología se usa, pero el salto promedio en utilidades todavía no coincide con la magnitud de las valuaciones que el mercado descuenta en la cima. ¿Eso fue fácil? Que si no la usas te quedas atrás, aunque todavía no represente ganancia. Puede que no ganes, pero si no la usas tienes altas probabilidades de perder. Eso lo saben las empresotas y los gobiernos, así que gasten en IA, aunque no se refleje en beneficios todavía. Y las empresas de IA invierten en ella, aunque de momento solo sea deuda o dispersión de participación. Y la IA no son tulipanes o bitcoins. Bueno, tercer punto, donde más se huele el riesgo. Pues miren, es la cúspide de evaluaciones privadas y la velocidad del repricing o ajuste de precio. O sea, en el tramo de modelos base y algunos jugadores estratégicos, las rondas y evaluaciones se movieron a ritmo poco comunes. Un ejemplo central es OpenAI. Cerró una ronda de $6.600 millones en 2024 con valuación cercana a $157.000 millones. Pero en 2025 se anunció una ronda del orden de $40.000 millones con valuación alrededor de $300.000 millones. Y ahí sí, a inicios del 2026 circularon discusiones de rondas todavía mayores con valuaciones potencialmente muchísimo más altas. Claro que es una evaluación privada no confirmada, pero el dato decisivo aquí no es el número exacto, eso es irrelevante, sino el patrón. Cuando la evaluación se multiplica en periodos cortos, el precio deja de reflejar negocio actual y empieza a reflejar dominio futuro asumido. Ese es precisamente el tipo de dinámica que, si falla la monetización o aparece competencia fuerte no prevista, genera correcciones abruptas. Y en paralelo, hay señales parecidas en otras empresas relevantes. O sea, XAI, por ejemplo, levantó $6.000 millones en 2024 con una evaluación reportada cercana a $24.000 millones. Mientras AI levantó alrededor de 600 millones de euros en 2024 con valuación cercana a 5.800 millones de euros. Databricks anunció una ronda enorme en 2024, 10.000 millones a valuación de 62.000 millones, enfatizando que gran parte era financiamiento no dilutivo. Este detalle, no dilutivo, suele significar estructuras de deuda, preferentes u otros instrumentos que no son equity común. O sea, tal cual es deuda, aunque con pago de intereses variables basados en el rendimiento de la empresa. Y aunque protejan a accionistas, pueden aumentar obligaciones futuras. Es otro signo de mercado. Cuando el capital es muy abundante, la ingeniería financiera se vuelve más creativa. ¿Ves? Y todavía dices que no es burbuja. No dije que no fuera burbuja, dije que hay muchas burbujas, pero también dije que no es tan simple. Mejor pon atención. Deuda. Cuarto, el punto más peligroso para la economía real. El giro del boom hacia deuda e infraestructura. En muchas burbujas, el problema no es que se invierta, es que se invierta con apalancamiento, esperando que la demanda inevitable pague todo. Eso sí se parece a las .com o incluso a la inmobiliaria de 2008, era pura deuda. Pero en IA, el gasto en centros de datos y cómputo empuja a empresas a financiar expansión con deuda, crédito privado y estructuras fuera de balance. Miren, en un reporte de Bank for International Settlements se destaca precisamente ese desplazamiento, es decir, de financiarse con flujos internos a financiarse con deuda. Pero tú has dicho que la deuda es buena si se usa para invertir y no para gastar. Sí, pero también que estudies bien tu proyecto. El crecimiento del crédito privado ligado a IA ha pasado de casi cero a más de $200.000 millones.
entre el 5 y 8% del crédito privado total y con estimaciones que lo proyectan potencialmente a 300 y hasta 600 mil millones hacia el 2030, bajo ciertos supuestos, claro. Punto muy importante. A diferencia de las inversiones de capital, la deuda no espera, tiene vencimientos, cláusulas contractuales, pero también refinanciamientos en el mejor de los casos. Si la demanda de cómputo crece más lento de lo esperado o si bajan precios por competencia, una empresa muy apalancada puede entrar en estrés aunque la tecnología siga siendo útil. Y si ese estrés ocurre en infraestructura crítica, o sea, en centros de datos, financiamiento de proyectos y este tipo de cosas, el riesgo deja de ser se cayó una acción y se acerca a se enfría inversión y crédito. Y eso sí pega al PIB. Y ahí entran los gobiernos a rescatar a los capitalistas. Pues sí, crack. Cuando la tecnología o la industria en cuestión lo amerita, si no, no. ¿Qué diferencia hay entre eso y líderes socialistas y sindicales dándose vida de reyes sin pagar el costo de sus malas decisiones? La propiedad es del pueblo. Sí, síguete haciendo chaquetes mentales, ándale. Lo relevante es, ¿con cuánto tendría que entrar el gobierno gringo para rescatar? ¿En serio no pueden pagarlo? En eso sí tiene razón el antiimperialista. El que quiebra, que quiebre. Y que China te haga cagar, ¿no? Bien feliz vas a estar tú en tu mundo dominado por el Partido Comunista Chino. Bien libre vas a estar. Ay, madre. En serio, ¿algún día dejarán de ser ideológicos y se volverán pragmáticos? El que entendió, entendió. Hay riesgos que se tienen que tomar, punto. Así es la vida. Y también hay casos que ilustran el tamaño del apalancamiento. Por ejemplo, CoreWeave combinó equity grande, por ejemplo, 1.100 millones de dólares en una ronda que la evaluó alrededor de 19.000 millones en 2024, con una deuda gigantesca reportada de 7.500 millones también en el 24, una de las mayores facilidades de deuda para una startup, precisamente para expandir infraestructura. Pero ojo con la palabrita facilidades, porque no es deuda tradicional otra vez, es también financiamiento estructurado, o sea, se va dando por partes. Más adelante, cuando buscó salida a mercado público, la IPO fue una prueba de realidad, porque se reportó recorte de tamaño y precio respecto a planes iniciales, con una parte relevante de los recursos destinada a pagar la deuda. En un entorno de burbuja total, el mercado público habría absorbido el precio sin resistencia. Pero aquí hubo demanda, pero con descuento y con preocupación, eso sí visible, por el apalancamiento. En la misma línea, Oracle comunicó planes de recaudar del orden de 45 a 50 mil millones de dólares en 2026, igual en una mezcla de deuda y equity, para expandir capacidad cloud, o sea nube, impulsado por demanda de IA. La magnitud es el mensaje, es decir, competir en IA no es solo software, es infraestructura muy pesada, física y financiamiento masivo. Y donde hay financiamiento masivo hay fragilidad si las expectativas de uso no se materializan al ritmo descontado. Mercadosi.com. Lo he dicho, hay riesgos que se tienen que tomar, aunque sea una burbuja. Pues sí, la burbuja es enorme, pero pues si no lo haces te quedas fuera. Y a diferencia de otras burbujas donde no hay activos reales, aquí los potenciales de ganancia sí son enormes. O sea, lo dicho, no hay certeza de burbuja. Dependerá de cómo avancen las cosas. Lo que nos lleva a nuestro quinto punto del checklist, el mercado de salida. Y por qué esto no luce idéntico, ni siquiera parecido a las crisis de la .com o a otras burbujas. Bien, otra señal fuerte de burbuja clásica es una avalancha de IPOs de baja calidad. Durante la crisis de las .com, el número de IPOs en Estados Unidos fue gigantesco. En 1999 hubo 537 empresas IPOs y en el 2000 hubo 446, con recursos obtenidos brutos de alrededor de 95 mil millones y 108 mil millones respectivamente cada año. En 2001 el número cayó drásticamente a solo 91. Pero sí hay diferencias hoy, y es que el ciclo de IA no está produciendo una inundación comparable de IPOs. Hay IPOs relacionadas con infraestructura o sectores con narrativa IA, sí, pero no un desfile masivo de empresas sin ingresos entrando a bolsa. Ese freno sugiere que el mercado público está mucho más selectivo y que parte de la exuberancia vive en privado. O sea, en español. Esto no significa no hay burbuja. Significa que el riesgo está distribuido de otro modo, más concentrado en valuaciones privadas extremas, o sea, mucho más estudiadas, bien analizadas, empresas con proyectos estudiados y en infraestructura, y esa queda para el futuro, con deuda sí, pero menos en un mercado público dispuesto a comprar cualquier promesa. Ay, Napster, aún te extraño. O sea que no es una página con contenido pirata y ya. ¿Ya me siguen?
Nuestro sexto punto a revisar es la comparación cuantitativa con, por ejemplo, la crisis de las .com en concentración y prima de evaluación, pues también va a ser relevante. Un análisis de Research Affiliates ofrece una comparación útil. En el pico de las .com, el top 10 representaba alrededor de 25.3% de capitalización y 16.1% de utilidades. Pues había una desproporción, con una prima relativa P sobre E o precio de utilidad frente al resto cercana a 76%. En la era IA, en cambio, a fines del 24, el top 10 representaba cerca del 40% de capitalización, 39.7%, y 28.8% de utilidades, con prima relativa PE cercana a 62%. Traducción, la concentración es incluso mayor hoy, lo que a ideólogos gastronómicos no les hará gracia porque significa que los ricos son cada vez más ricos, pero por el valor de sus activos, no lo tienen en efectivo. Ay, algún día lo entenderán. Compren sus acciones de Nvidia o cualquiera del S&P 500 y hasta de la Bolsa Mexicana si quieren, y así, pues así recibirán y entenderán de los dividendos que recibe un capitalista y serán dueños de los medios de producción. Déjense de pendejo. ¿Para qué me molesto? Bueno, la diferencia es que las utilidades del núcleo también son mayores, lo que reduce el componente de que es puro aire. Por otro lado, no elimina el riesgo. Si pocos nombres sostienen los índices, una corrección en esos pocos nombres se vuelve un evento macro para portafolios pasivos, fondos y ahorro general. Que hoy el mercado depende de muy pocas empresas. Están sólidas, tienen proyectos serios y potencial enorme. Pero si ellas caen, caemos todos. Aunque no sean puro aire, aunque no sean burbuja, aunque no inviertas en ellas. Eso sí da miedo, ¿no? Tal cual. Cuando la concentración es demasiada, se magnifican los efectos indirectos. Así que la suerte de un grupo pequeño pesa demasiado en índices amplios y el ajuste de expectativas sobre IA puede irradiarse al mercado entero y luego a la economía. Así que por un lado es bueno, pero por otro lado no tan bueno. M&A y acuerdos híbridos. Y así es la vida, mi queridos. No hay bueno o malo, no, hay riesgos que tienes que tomar aunque no te gusten. Y así. Séptimo punto, M&A, o sea, fusiones y adquisiciones y acuerdos híbridos que están de moda. Ha habido muchísimas recientemente y esa pues nos envía una señal mixta. La actividad de adquisiciones muestra que hay valor estratégico real, o sea, compras de capacidades, talento y propiedad intelectual, pero también que el mercado intenta evitar precios transparentes mediante estructuras. Por ejemplo, Microsoft realizó un acuerdo tipo licencia más contratación con un pago reportado de alrededor de $650 millones por acceso y talento en lugar de una compra convencional. Amazon hizo un movimiento similar con otra empresa y estas estructuras pueden ser respuesta a regulación, antimonopolio, pero también opacan señales de evaluación limpia y facilitan circularidad. Es decir, que el gran jugador invierte, contrata, licencia y al mismo tiempo es proveedor de cómputo. Otra vez, por un lado bueno, señal de que tienen bien estudiado el mercado y tratan de darle vuelta a la ley para maximizar beneficios. Pero esa circularidad es un rasgo a vigilar porque puede inflar actividad sin que el valor económico neto sea tan alto como parece. Riesgos concretos para la economía, grandes inversionistas y gente común. Pues para la economía, el riesgo central no es se cae la IA, sino un frenazo de inversión. Si el retorno no llega al ritmo esperado, claro. El mercado de IA es tan sofisticado que no es que puedan participar muchos. Pueden hacerlo con dinero, sí, pero no en investigación y desarrollo. Así que aunque tarden los retornos, son casi seguros. La cosa es ganarle a China, por ejemplo, y a cualquier otro país o a tu empresa competidora. Los booms de inversión, cuando terminan, suelen asociarse con desaceleraciones del PIB. Si el CAPEX en centros de datos y equipo se sobredimensiona y luego se recorta, o sea, se invierte mucho para construir y luego ya nada, pues el golpe se ve precisamente en sectores como la construcción, manufactura, energía, crédito y todo el empleo asociado. En otras palabras, una corrección en IA puede transmitirse por la vía más antigua de todas, la inversión fija. Pero recorte y ajuste no significa que fuera una burbuja, solo que se invirtió de más al inicio y luego se ajustó. En español, pues significa que hay un riesgo de recesión o crisis leves, pero no colapso, mismas que son precedidas de crecimientos grandes, como que hoy cobras el doble y el mes que entra nada, promediando, pues da igual.
Claro que ese promedio, para los que no saben ahorrar para tiempos de vacas flacas, pues es el imperio me que vaya. Para grandes inversionistas sí hay 3 riesgos. Concentración, o sea, demasiado rendimiento explicado por pocos nombres. Sobrevaluación en privado, es decir, marcas de evaluación difíciles de realizar si se cierra la ventana de salidas. Y riesgo de crédito, o sea, infraestructura apalancada y crédito privado que es menos transparente. Cuando el boom se financia cada vez más con deuda y con estructuras fuera de balance, el mercado se vuelve más frágil y menos auditable. En español, por favor. Que hayan pagado de más por startups que quizá luego no puedan vender y no puedan pagar su deuda o tengan que reestructurar minimizando sus ganancias. Ya en un caso extremo, pues ser rescatados y perder acciones, porque sí, en Estados Unidos, sí el gobierno invierte, sí quita la propiedad para luego revender. Eso pasó en 2009, aunque tu ideólogo gastronómico solo cuente la mitad de la historia. Lástima que no podamos decir lo mismo del FOBAPRO. Y los bonos millonarios a directivos. Eran empleados, genio, y eso decían sus contratos. A ver, está mal, pues sí, parte de las malas decisiones. Ay, en fin, pero ¿qué fue en el tuyo de ver solo la mitad de la historia según tus preferencias? ¿A cuántos del Partido Comunista han despedido por la burbuja inmobiliaria y de autos eléctricos en China, ¿Cuál burbuja? Exacto, no tienes ni idea ni te enteras porque solo ves lo que quieres ver. Del régimen cubano. Bueno, ya. Mejor ya vamos a acabar, no divaguemos. No, sí, la familia Castro y los Maduro y todos ellos sufren en carne propia los flagelos de los bloqueos junto con todo el pueblo cubano. Ellos no tienen privilegios. Ya. Para personas de a pie, el riesgo principal en realidad es indirecto, pero muy grave. Índices concentrados afectan ahorro pasivo, lo que hablábamos hace rato del SP500. Tras la crisis del 2001 y 2008, el índice tardó varios años en recuperarse, pero se recuperó. Así que no se pongan de energúmenos si vuelve a pasar también. Lo que sí es que correcciones pueden traer despidos en empresas sobreextendidas y en regiones que apostaron por ciclos de infraestructura pues pueden sufrir vaivenes. Hola, ciudad Bitcoin. Pero también hay un riesgo cultural, porque la promesa de productividad inmediata puede chocar con mejoras promedio todavía modestas o de hecho perjuicios en el corto plazo, generando decepción y ajustes de gasto empresarial que se sienten como crisis, aunque la tecnología siga avanzando. Y por otro lado, el éxito puede producir desempleo en amplios sectores. La automatización de procesos completos y ya no solo de tareas sueltas, es decir, desde compras, logística, facturación, auditoría, planeación empresarial en tiempo real, asistentes internos que sustituyen capas administrativas. En el sector salud, por ejemplo, desde el diagnóstico temprano, pasando por medicina personalizada, hasta reducción de médicos. En ciencia y tecnología puede acelerar el descubrimiento de materiales, fármacos, simulación científica, diseño asistido de hardware y ya no solo de software. Varios ya han sufrido efectos en esta área. Otra vez, tiene su lado bueno, pues, desarrollas muchas cosas más rápido, pero estás dejando gente desempleada. En educación, por ejemplo, tutores personalizados para cada alumno, evaluación continua sin exámenes tradicionales. Puede ayudar esto a la reducción de brechas educativas si se implementa bien. Tenemos a Marx. Ay, sí, pobre Pedro. Ya valimos más. Bueno, en finanzas puede afectar a los evaluadores de riesgo, gestión automática de portafolios y coberturas, detección avanzada de fraudes y lavado de dinero. ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? ¡Qué moros la IA! Conclusiones. También puede afectar el mercado laboral en trabajos cognitivos rutinarios, desde analistas hasta soporte, que ya lo está haciendo en varias áreas, como dijimos, y en particular en empleos intermedios. O sea, los muy calificados o muy físicos, pues resisten un poco más ese tipo de empleos, es más difícil sustituirlos. Y en geopolítica y defensa, ni les cuento. Inteligencia, ciberseguridad, guerra informática, optimización logística militar. El valor estratégico del control de la infraestructura y datos... Conclusión, que sea un éxito o fracaso, tendrá costos para algunos y ganancias para otros, en cualquiera de los dos casos. Y los gringos le apuestan fuerte a ganar esta carrera, muy fuerte, y muy probable que acabe por hacer una realidad ideas como la renta básica universal, eventualmente, pues ya no habrá de otra. O al menos reabrirá el debate próximamente. Como sea, no será inmediato, o sea, seguimos hablando de una década, 2, 3, quién sabe. Pero eso, en unas décadas es muy probable. Si alguien les gana la carrera, lo que se ve poco probable, dado lo avanzados que están y los montos estúpidos que invierten, casi el doble que el segundo lugar China, pues puede ser un duro golpe, eso sí, pero no es que lo pierdan todo tampoco. En serio, ven los videos de identidades para que entiendan la mentalidad gringa. Bueno,
Respondiendo a la pregunta inicial, lo más defendible no es un sí o un no total. La conclusión sólida, digamos, es: no hay una burbuja homogénea en toda la IA, pero sí existen segmentos con comportamiento típico de burbuja y riesgos financieros crecientes, especialmente en la cúspide de modelos base, o sea, evaluaciones que descuentan dominio futuro casi perfecto, y en infraestructura financiada con deuda, donde un error de demanda o de precios se convierte en estrés crediticio. En español, grandes riesgos con potencial de grandes ganancias que lo más seguro es que terminen en ni uno ni otro. Un punto medio para variar, con periodos de gran crecimiento seguido de recesiones o crisis leves hasta estabilizar. El mercado público por ahora parece más disciplinado que en el 99-2000 y bueno, mucho más que 2008-2009, y parte del rally está respaldado por utilidades reales en grandes tecnológicas. Pero la concentración y el apalancamiento hacen que un ajuste pueda sentirse macro, aunque nazca en un solo nicho. Lo único seguro es que la IA probablemente cambiará la economía, pero eso no significa que todas las apuestas actuales estén o estarán bien pagadas. La tecnología puede ser verdadera y al mismo tiempo parte del precio puede ser una fantasía. Como sea, los cambios para variar serán graduales y los veremos ocurrir poco a poco, combinando con otros factores geopolíticos como el nearshoring y el fin de la globalización con una nueva era de regionalización. Veremos cambios en nuestras vidas, pero graduales, no tan lentos como en el pasado, pero tampoco lo suficientemente rápido para que notemos este día cambió todo, para bien o para mal. Así que, para variar, ya te la sabes. Ocúpate de tus finanzas personales, que esas la IA la salvará. ¿Y lo que decías del criterio? Sí, como bueno, digamos. Exposición a marcos en conflicto, separar datos de narrativas, pensar en términos de estructura, no de intenciones, comparación histórica disciplinada, no segmentada o elegida, capacidad de autocorrección, son 5 características básicas que no tiene la IA que forjan el criterio. La IA tiene criterio simulado, selecciona palabras, o sea, las más probables, a partir de patrones, literatura, datos y contradicciones internas. En otras palabras, si eres antiimperialista, la IA te arrojará información antiimperialista. Por ejemplo, una IA entrenada por Buzarrín a la misma pregunta respondería algo así. Y si la pregunta Laje, o sea, una IA entrenada por Laje, pues respondería algo así. Así que depende de cómo la entrenes, cómo contrastes información, cómo contrastas marcos opuestos, cómo te cuestionas cada uno y qué dejas fuera. ¿Cómo separas datos, supuestos y conclusiones? Si cambian los supuestos, debes aceptar cambiar la conclusión. Es decir, desconfía de la IA, por supuesto, sobre todo de respuestas que encajan perfecto con una ideología y mejoran tu identidad más que tu entendimiento. O sea, lo mismo que con cualquier otro medio de información, libros, revistas, periódicos, podcasts, radio, televisión, el que sea. Es una herramienta, no está programada para darte X información. Está programada para darte gusto, crack, para servir al usuario. Si el usuario es medio lento, pues... Pero ¿les late que extienda más este tema del criterio, pensamiento crítico y demás cosas en otro video? ¡No! Pues no depende de ustedes. Dejen en comentarios si les late o no y que los votos decidan. Adiós.